Buenos días, queridos estudiantes de la Cátedra de Sociología de la Actividad Física y el Deporte. Me dirijo a ustedes por esta vía para darle continuidad a los contenidos de la unidad curricular en el tercer corte, que está planificado en el contenido programático. Hay tres elementos fundamentales del tercer corte que vamos a abordar. Uno tiene que ver específicamente con la relación entre globalización y deporte. Otro que tiene que ver con aspectos legales de la actividad deportiva circunscritos al contexto venezolano. Y una última parte que vamos a tratar de brindarles a ustedes algunos elementos de gerencia y gestión pública aplicados a la mejora de los servicios deportivos, específicamente en el contexto venezolano. Iniciamos este tercer corte hablando un poco sobre el tema de globalización y deporte, y quería compartirles a ustedes algunos elementos que fueron producto de un artículo realizado por mi persona en el año 2016 que refería específicamente una relación, digamos, bastante importante entre el deporte espectáculo, el deporte de alto rendimiento y la globalización. La globalización es un término del cual nosotros ya, digamos, venimos escuchando o hablando desde la década de los 80, pero hoy día ya pasamos de tener una perspectiva de lo que podía ser la integración mundial, específicamente en términos tecnológicos, en términos de intercambio económico, en términos de bienes y servicios, y de realidades inmediatas a un contexto del año 2025, donde prácticamente estamos viviendo en un mundo globalizado. Obviamente que ese mundo globalizado impacta de manera definitiva al deporte, ya que ocupa un lugar especial no solamente en la forma en cómo se ha venido desarrollando la actividad, sino en algunos elementos que hacen específicamente al deporte una institución global muy importante para el desarrollo de intercambio de información, de intercambio tecnológico, de bienes y servicios y de producción de valor agregado en términos de riqueza. Es necesario referirles a ustedes pues algunos elementos que ya hemos venido tratando específicamente en los contenidos relacionados a política de deporte y economía y deporte, pero para que de una u otra manera manejen aspectos que les permitan entender que el deporte hoy es una actividad globalizada, que el deporte hoy se suscribe a las reglas y las determinaciones de esa realidad, y específicamente nosotros como parte de ese juego tenemos que tener bien claro que no dependemos únicamente de especificidades o particularidades nacionales, sino que el deporte como tal pues se encuentra inserto dentro de un sistema mundial que es el que le da lógica y sentido. Aquella vez yo les manifesté en el artículo, un artículo denominado Deporte Globalizado, Deporte en la Globalización, la continuidad y discontinuidad del deporte profesional, capitalista, realidades y perspectivas, porque nosotros generalmente partimos de la tesis de que el deporte, a pesar de que se sigue manteniendo como vocablo, que de una u otra manera tiene elementos característicos, por ejemplo, el hecho de ser una actividad de carácter competitivo, de gozar algunos rasgos de componentes lúdicos, de estar reglamentado institucionalmente, ha venido cambiando. Y ha venido cambiando adaptándose necesariamente a las exigencias de la sociedad que lo produce. En el contexto de la globalización, el deporte ha adquirido la forma de una empresa cuya función es la reproducción de relaciones ideológicas, políticas y económicas del sistema social imperante, es decir, del capitalista, que ha marcado su génesis, dinámica y estatus actual de desarrollo. Si la globalización del deporte se ha de entender más allá de una simple descripción somera, se le debe hacer en el marco de los cambios institucionales que ha sufrido producto de la mundialización y homogeneización de la sociedad que pretende ser continuidad y discontinuidad histórica. Un elemento es fundamental. Nosotros hemos hablado que el deporte ha venido sufriendo cambios o rupturas de carácter histórico. El primer cambio importante fue precisamente el reinicio del ciclo olímpico moderno en 1899 de la mano de Pierre de Coubertin, pero también otro elemento fundamental fue el cambio del deporte amateur al deporte profesional.
Y un tercer elemento fundamental ha sido la incorporación de los financiadores del deporte, los sponsors en la actividad deportiva y en última instancia las tecnologías de información y comunicación, las cuales han de una u otra manera generado todo un entramado complejo de relaciones que no solamente interfieren de manera directa en el desarrollo de la actividad deportiva, sino que hoy día podemos decir que depende también en gran medida de ese tipo de relaciones la existencia del deporte de alto rendimiento, por ser considerado una actividad económica sumamente importante, pero también por ser al final una actividad que necesita de una gran inversión financiera para seguir desarrollándose, para seguir logrando avances y para seguir estando aparejada de la ciencia y de la tecnología. En ese sentido, citando al Altuve, podemos decir que el origen y fisonomía de la institución deportiva se ha venido conformando y cambiando en la misma medida que se transforma la sociedad capitalista industrial, con su cambio tecnológico incesante, su vasta infraestructura organizativa y material existente. El intensivo y extensivo uso de la ciencia en la actividad deportiva ha posibilitado su gigantesco crecimiento orgánico y material. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por globalización? Hoy día, pues este término no es tan usado como en los años 80, pero la globalización, citando al Fondo Monetario Internacional, hace referencia a la interdependencia creciente del conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de transacciones de bienes y servicios en los flujos internacionales de los capitales y de la dimensión generalizada y acelerada de la tecnología. Dicho concepto pone especial atención en el auge del intercambio de flujos informáticos, producto de la masificación del uso de la Internet, la telefonía celular y la televisión por suscripción, para definir los mecanismos por los cuales se expande este proceso. ¿Qué les puedo decir? Que las realidades que nosotros pudimos habernos encontrado en los años 80 o en los años 90 han cambiado muchísimo. No existía la telefonía celular, no existía el intercambio financiero por la vía electrónica, no había una presencia omnipotente de las tecnologías de información y comunicación, no existía lo que hoy nosotros conocemos como realidad virtual, que no es virtual por el hecho de que sea falsa, sino que hace de una u otra manera énfasis en la capacidad que nosotros tenemos para hacer intercambios en tiempo real. Esas cosas en los años 80 apenas existían como pequeños atisbos. La creación de comunidades económicas, la creación de una u otra manera de formas de intercambio económico más expeditas han provocado que, por ejemplo, nosotros podamos disponer de bienes y servicios que estén en cualquier parte del mundo en tiempo real. Monedas electrónicas como el Bitcoin, monedas de intercambio como el CELE, como el USDT, en fin, las transferencias que necesariamente un individuo puede realizar desde su misma cuenta sin pasar por los trámites de una banca tradicional, es un ejemplo de lo que hoy puede referirse como el intercambio inmediato desde el punto de vista económico. El hecho de que nosotros podamos de una u otra forma comprar bienes y servicios en cualquier parte del mundo a través de una página electrónica, pongamos un nombre, Amazon o cualquier Alibaba o cualquier tipo de plataforma que pueda prestar bienes y servicios, el hecho de que nosotros hoy día nos consideremos principales actores de ese intercambio económico y la presencia constante de la virtualidad a través de los medios de comunicación, de los más media y de las redes sociales, han hecho que el mundo se achique y que nuestras relaciones pues, se manejen en tiempos acelerados, donde prevalece la información, donde prevalece el intercambio y donde de una u otra manera el deporte ha sido impactado por esos procesos. ¿Qué les quiero decir? Que la globalización en el mundo actual, donde impera el sistema social, económico y de producción capitalista, es una continuidad histórica donde se instaura un modelo de organización mucho más amplio, sustentado fundamentalmente en una supuesta organización de carácter democrático, en la occidentalización de nuestros valores, en la expansión del pensamiento único y en el liberalismo económico como una vía de salida, es decir, la economía de mercado. Vimos bastante de esto en el contenido relacionado con economía y deporte, pero eso específicamente les hablo
de los sustratos filosóficos del capitalismo que de una u otra manera impactan a la actividad deportiva. ¿Cuáles son los aspectos a considerar por ustedes como estudiantes de sociología de la actividad física? Bueno, la globalización es el proceso de transformación a escala mundial que ha propiciado la instalación de un solo modelo de sociedad, el capitalista. Actualmente dicho modelo está en cuestionamiento, pero imperó durante muchísimo tiempo y las economías de mercado todavía, pese a sus desigualdades y a los constantes fisuras o fallas que puedan tener, se sigue manteniendo como un hegemón de lo que se quiere imponer en términos de intercambio económico. La globalización se traduce también en la transnacionalización del capitalismo industrial, en una amplia generación de bienes y servicios que se intercambian en cualquier parte del mundo en tiempo real. Y por supuesto el deporte, por ser una actividad sumamente importante de la sociedad actual, no escapa a esa dinámica, encontrándonos según Altuve bajo un esquema de desarrollo deportivo donde predomina el rendimiento, el récord, el campeón y la medalla. Es decir, el deporte, rendimiento, récord, campeón, medalla. La industria deportiva y la industria de la globalización. Hay unos elementos fundamentales que han hecho que el deporte se globalice en demasía en los momentos actuales. Joaquín Estefanía, en un texto de los años 90, hablando de la globalización, la nueva economía, la globalización, decía que las industrias que iban a poder prosperar y avanzar en los términos de globalización eran aquellas que cumplían con 4 criterios fundamentales. Tenían que ser inmateriales, permanentes, inmediatas y planetarias. Y el deporte actualmente, ayudado por las tecnologías de información y comunicación, financiado por los grandes grupos económicos, estructurado en una gran empresa de bienes y servicios, pero también de espectáculos, cumple con esas prerrogativas. Es inmaterial porque nosotros podemos verlo a través de la televisión, a través de la internet o a través de cualquier forma de intercambio de datos de manera electrónica. No lo tocamos, pero sabemos que existe. Hemos asistido no de manera presencial, sino virtual, por ejemplo, a una Copa del Mundo, a unas Olimpiadas, a una Copa América, a una eliminatoria del Mundial. A eso hace referencia la inmaterialidad del deporte. Permanente porque el deporte está en la psique mundial, en la psique colectiva, como una institución de gran importancia. De hecho, nosotros tenemos calendario deportivo desde enero con el Maratón de Nueva York hasta finales del año. Y tenemos ciclos continuados, tanto olímpicos como mundiales en el caso de fútbol, sin contar las especificidades que pueden existir en las otras Olimpiadas, pero también en las otras citas o campeonatos mundiales que se celebran durante todo el año. Es inmediata, vuelvo y repito, porque basta solamente tener un clic para tener toda una agenda deportiva a la mano. Cualquier televisión por suscripción o plataforma virtual te puede brindar alrededor de más de 30 o 40 canales en tiempo real que les puede pasar el deporte de su preferencia. Y es planetaria porque ha abarcado todas las partes del mundo. No se ha circunscrito una parte del mundo. Todos los países en su totalidad, independientemente de las características ideológicas o de los rasgos específicos desde el punto de vista cultural, han abrazado al deporte como una actividad que se le considera como un elemento neutro, cosa que yo no comparto porque todo fenómeno humano tiene una carga de política, tiene una carga cultural y tiene unos intereses económicos. Pero el deporte es visto de esta manera y por lo tanto se ha masificado en todas y cada una de las partes del mundo. Esa globalización del deporte hace que se haya instaurado un solo tipo de deporte. Nosotros hablamos del deporte de alto rendimiento y hablar de deporte de alto rendimiento es hablar de una concepción deportiva que apunta hacia mejora de los récords, que apunta hacia el desarrollo tecnológico, que apunta hacia los mejores resultados con el uso de la ciencia y tecnología, que visualiza la figura de la victoria, del campeón y la medalla como los principales indicadores de ese modelo deportivo. Es lo que se conoce como deporte rendimiento récord, campeón, medalla. Y ese modelo de deporte, esa concepción deportiva ha sido mundializada. En cualquier país, independientemente del modelo político que se procure, sea capitalista, sea socialista, pues se ha procurado generar un modelo que tiene dos vertientes. Una vertiente dirigida al alto rendimiento
y otra vertiente que ha surgido después de los años 60 en adelante, que es la llamada vertiente del deporte para todos, con los primeros congresos organizados por José María Cajigal, y prácticamente en la mayoría de los países hay como una doble atención de los usuarios que de una u otra manera se benefician del ejercicio físico, del deporte y de cualquier tipo de actividad para la salud. Entonces nosotros dividimos esas dos áreas por una parte en el alto rendimiento y por el otro lado en la actividad física para la salud. El deporte tiene una ética dirigida por una racionalidad que busca un ilimitado progreso en lo que tiene que ver con los estándares de desarrollo más alto, más rápido, más fuerte. Esa racionalidad ha permeado específicamente en todas las formas de organización deportiva, independientemente de la sociedad donde se practique. El deporte se ha ido burocratizando, se ha convertido de una u otra manera en toda una estructura institucional que abarca tanto el sector público como el sector privado. Ya les he dicho, con la particularidad de que existe una simbiosis perfecta entre las competencias que tiene el Estado o cada uno de los estados, representantes del sector público, pero también los comités, las federaciones y las asociaciones en el caso del sector privado. Todas ellas están imbricadas y forman toda una institución que de una u otra manera se organiza desde lo más local, desde lo más particular, hasta los escenarios más importantes en el mundo, como son las Copas Mundiales y la celebración de los Juegos Olímpicos internacionales. Un deporte secularizado, separado de la religión, aunque de una u otra manera deificado en la figura del campeón, en elementos ritualísticos y simbólicos que hacen que las personas se puedan identificar realmente con un tipo de ancla cultural, ideológica, de un equipo, de una insignia, de una camiseta, que de una u otra forma también se le saca provecho desde el punto de vista económico, y se parte también de que el deporte tiene una ética de igualdad, entendiendo que la igualdad es tratarnos a todos como iguales, pero con el ocultamiento de que la igualdad no tiene que ver ni con inclusión, ni también tiene que ver con el hecho de que todos tengamos las mismas condiciones para competir. Es como aquello que dicen, todos partimos del mismo lugar, pero no partimos en las mismas condiciones. Entonces, la igualdad oculta una desigualdad favorable, una falta de inclusión, pero se sobrepone como un valor que identifica a la actividad deportiva como tal. Hay una lógica capitalista que de una u otra manera permea en las distintas formas de la actividad deportiva, y los mecanismos de expansión que se iniciaron a partir de la celebración de los primeros Juegos Olímpicos modernos y que no han parado a la fecha, se han iniciado a través de dos grandes esferas. Lo que tiene que ver con el hecho de que el deporte se considere una actividad productiva, una empresa que favorece el espectáculo y que ha creado toda una industria para la producción de bienes y servicios, para la transmisión en tiempo real de los espectáculos deportivos, para los derivados de una industria que tienen que ver con equipamientos tecnológicos, vestimentas, productos nutrientes alimenticios, en fin, toda una alta gama de elementos que se pueden transar y que están de una u otra manera vinculados a la industria deportiva. Y por supuesto, un mecanismo de expansión que ha sido vital y fundamental, y yo diría que es inseparable de ese fenómeno, como es la presencia de los medios de comunicación y las tecnologías de información y comunicación. No se puede prácticamente hoy hablar de un deporte de alto rendimiento, un deporte espectáculo, sin la presencia expedita de los medios de comunicación y las tecnologías de información y comunicación. ¿Cuáles son las consideraciones o manifestaciones que ha traído eso al deporte actual? Uno, primero, la conversión del deporte en una institución productora de espectáculo de entretenimiento que se compra y vende como cualquier mercancía productora de ganancia. La imbricación del deporte con los medios de comunicación y con el poder comunicacional, los grandes inversionistas que priman en el mundo y que manejan mayormente el mundo deportivo son también grandes inversionistas en medios de comunicación. No está separado esa relación
Por ejemplo, los dueños de CNN, de NBC, también vienen siendo los dueños de los Bravos de Atlanta y el Manchester United. En el caso de Venezuela, los Leones del Caracas también pertenecen a la empresa, al grupo económico Cisnero, como también pertenecen los Leones del Caracas y también la cervecería regional y la cervecería Zulia. O sea, se genera todo un negocio y aparte Venevisión para los derechos de transmisión. Se genera todo un negocio alrededor de la actividad deportiva donde los inversionistas han comprendido de manera cabal cuál es ese relacionamiento que existe entre el poder comunicacional y la adquisición de equipos en las distintas ligas. En las distintas ligas y en las que son de mayor preferencia para el consumo de los televidentes. Por supuesto que también la globalización deportiva ha traído una intensiva aplicación de la ciencia al desarrollo del espectáculo, algunas de carácter positivo, otras de carácter negativo. Se ha procurado una mejora continua del rendimiento del atleta de manera lícita a través del uso de la ciencia, de manera ilícita han aparecido también el uso y exceso de aplicación de sustancias prohibidas para la mejora del rendimiento, lo cual ha traído problemas fundamentales en los términos de dopaje. Ya no hablamos solamente de dopaje químico, sino también de doping genético, como unas formas de ocultamiento que procuran que el atleta pueda seguir rebasando las marcas con ayuda incesante de los medios de la ciencia, tanto los lícitos como los de carácter ilícito. Y por supuesto, la institucionalización del deporte sustentado en la comparación de rendimientos corporales, búsqueda de la mejor actuación y la designación del mejor competidor, lo cual significa una ética institucional capitalista impuesta a los países latinoamericanos como panacea al logro de un supuesto desarrollo deportivo. Esto ha traído como consecuencia también, de manera directa e indirecta, la sustitución de manifestaciones populares lúdicas autóctonas, como los juegos aborígenes y los juegos mestizos, los cuales ya no adquieren ese carácter de popular. Se considera popular al deporte moderno, generalmente el que tiene en cada una de nuestras naciones un arraigo de autenticidad, pero no un elemento de carácter autóctono. Se prevalece, pues, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se le considera al deporte popular al juego popular, al béisbol, siendo de una u otra manera rezagado o venido a un lado lo que tiene que ver con las manifestaciones populares que derivan de nuestra génesis cultural y de nuestra, digamos, herencia ancestral, y eso se ha venido de una u otra manera relegando en esta parte, en nuestro país y en el resto de la realidad mundial. La reproducción de las relaciones de dominio todavía se sigue manteniendo, pues específicamente la superioridad de los países con mayor tecnología sobre los países que gozan de menores privilegios. Por eso les decía que el valor de igualdad en el deporte pues lo podemos colocar entre comillas, ya que no tiene que ver específicamente con equidad ni inclusión, sino el hecho de que nosotros tenemos la oportunidad de participar, pero no participamos en las mismas condiciones económicas o en los términos de un igual avance desde el punto de vista científico o desde el punto de vista tecnológico. La enajenación del deporte como actividad colectiva y la utilización con fines pecuniarios. El deporte se ha convertido en una mercancía. Recientes datos colocaban al deporte entre las actividades mundiales como entre las 5 actividades mundiales de mayor importancia en el mundo. Es decir, no solo como productoras de riqueza, sino como productoras de bienes y servicios, lo cual de una u otra manera pues influye de manera determinante en lo que es la misma lógica de los eventos deportivos. Los eventos deportivos están casados con la publicidad. La reglamentación de la mayoría de los eventos deportivos ha sido modificada para vender entre líneas productos de consumo masivo. Ese cambio lo hemos venido viendo desde los años 80, incluso en los deportes más tradicionales como el voleibol, el baloncesto. Hemos visto cómo se acortan los tiempos, se dividen los tiempos y se generan los llamados, valga la redundancia, entretiempos para poder comercializar productos. Hemos visto cómo, por ejemplo, el auspicio de un determinado equipo por una empresa prácticamente no es solamente el nombre del equipo, sino quien financia el equipo o quien promueve ello. Hemos visto cómo los diferentes equipos profesionales se mueven en las bolsas de valores. Hemos visto cómo los atletas ya no son considerados
como individuos talentosos, sino como fichas que pueden ser intercambiables en equipo y con un valor en el intercambio de los mismos bajo la figura de contrato. Entonces hemos visto una cantidad de manifestaciones que hacen ver que el deporte hoy día se convierte más en una mercancía de aprovechamiento industrial que tiene una gran importancia para quienes invierten, no solamente en la inversión que viene del sector privado, sino también en la gran inversión que se hace del sector público. Eso ha generado, por supuesto, un sistema de gobierno deportivo encabezado por una organización deportiva mundial. Esa organización deportiva mundial es de carácter privado, específicamente lo que tiene que ver con los comités, el Comité Olímpico Internacional, los comités nacionales, las asociaciones, las federaciones deportivas, las asociaciones deportivas, que van desde las nacionales hasta las regionales y locales. Clubes o equipos profesionales que también forman parte del sistema, empresas transnacionales avaladas por la Organización Deportiva Mundial, empresas transnacionales independientes de la Organización Deportiva Mundial, aquellas que de una u otra manera financian espectáculos deportivos paralelos a lo que tiene que ver con el ciclo olímpico, con el ciclo mundial, empresas transnacionales de bienes y servicios, los llamados sponsors, que se vienen incorporando desde la celebración de la primera Olimpiada, una primera Olimpiada que costó $1,500,000. En la Olimpiada de Barcelona 1992 se movieron más de $400 millones y nosotros vimos cómo en la última Olimpiada se pagaron derechos de transmisión por cadenas de televisión superiores a $2,000 millones. O sea que nosotros estaríamos hablando de una interrelación bastante puntual en lo que tiene que ver con la presencia de las inversiones privadas. Y por supuesto las empresas transnacionales de medios de comunicación es necesario establecer la presencia, digamos, liminal y fundacional en el nuevo esquema deportivo de los medios de comunicación y las tecnologías de información y comunicación, porque son las que permiten expandir el espectáculo y venderlo en cualquier parte del mundo. La Organización Deportiva Mundial genera ese sistema de gobierno deportivo donde hay una participación del sector privado, pero también hay una participación del sector público. Recuerden ustedes que la historia nos dice a nosotros que el deporte organizado como tal, o las primeras organizaciones deportivas, nacen del sector privado y luego el Estado se va incorporando progresivamente a esta dinámica. O sea que el Estado ha tenido que adaptarse a una dinámica con presencia, donde hubo presencia fundamental del sector privado. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el Comité Olímpico Venezolano fue creado en 1836, el Instituto Nacional de Deporte en 1948, en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Y en la mayoría de los países ha sido así. Primero se organizaron las instituciones privadas y luego las públicas. De allí el poder tan importante que tienen las organizaciones privadas, como el Comité Olímpico Internacional, en todo lo que tiene que ver con la dinámica deportiva mundial. Igual ocurre con las federaciones, la Federación Internacional de Fútbol y de así la Federación Internacional de Baloncesto, de Voleibol y todas las figuras asociativas que de una u otra manera tienen relaciones con el Estado y con los actores que yo les acabo de señalar. ¿Qué ha producido esto? Ha producido que el deporte tenga una relación inmediata con la economía y que se haya procurado una adaptación del deporte del rendimiento al área económica, estableciendo, según Klaus Heinemann, 4 tipos de relaciones: relaciones ideológicas de acuerdo al valor, relaciones de cooperación, relaciones de transferencia y relaciones de regulación. Las relaciones ideológicas de acuerdo al valor, ya lo vimos en economía y deporte, son aquellas que tienen que ver con la adecuación de un lenguaje y una racionalidad económica en el mundo del deporte. Ya en el deporte los criterios de meta, de rendimiento, de productividad, de ciclos, de mesociclos, de macrociclos, son elementos que vienen del mundo de la economía, de las leyes de rendimiento, y son procurados y racionalizados a través del uso de la ciencia en el mundo deportivo. La victoria, el campeón, el mayor rendimiento, la eficiencia, también son criterios que hacen referencia a una ideología que se encuentra sembrada en la psique de la forma en cómo se organiza y se piensa el deporte actualmente. Relaciones de cooperación que existen, por supuesto, entre las instituciones deportivas y las instituciones que financian el deporte, relaciones de transferencia para el financiamiento de cualquier tipo de actividad que procure el desarrollo de un espectáculo en términos de mayor expansión. Siempre el deporte va a necesitar de la figura del deportista y siempre tienen que existir relaciones de transferencia para poder de una u otra manera conseguir lo que Jan Brun denomina la materia prima del espectáculo deportivo, el deportista.
Un deportista que practica el deporte, un deportista que tiene unas condiciones biotípicas y que puede de una u otra manera pasar por un proceso productivo para convertirlo en un campeón. Un campeón que se pueda proyectar, que pueda rendir y que pueda ser comercializado a través de las leyes de la economía de mercado. Y por supuesto unas relaciones de regulación que han obligado a la generación de toda una estructura legal, tanto en el sector público como en el sector privado, lo que tiene que ver con códigos, lo que tiene que ver con reglamentos del Comité Olímpico, de las federaciones, reglamentos deportivos y también la inclusión del deporte como una actividad de Estado en la mayoría de las constituciones que existen en el mundo. Lo que hace de una u otra manera que el deporte se refleje como una institución que está normada, tanto desde el punto de vista del sector público como desde el punto de vista del sector privado. ¿Cuáles son las perspectivas? Debemos profundizar de una u otra manera en el análisis sociohistórico del quehacer lúdico deportivo. No debemos considerar al deporte como un elemento neutro. El deporte ha venido cambiando y ha venido evolucionando. Ya no hablamos de deporte amateur, hablamos de deporte profesional. Ya no hablamos de deportes que se circunscriben a un determinado espacio georreferencial. Estamos hablando de un deporte mundializado. Ya no es el deporte helenístico, ya es el deporte que se comparte en todas las partes del mundo. Hay que tratar de comprender el fenómeno del deporte rendimiento récord, campeón medalla, porque es el modelo que de una u otra manera impera en el mundo deportivo. Mayor rendimiento, mayor récord, el campeón, la medalla, son criterios que de una u otra manera definen la realidad deportiva. Hay que establecer políticas donde se incorporen las disciplinas donde se pueden generar triunfos. Si no, América Latina va a seguir siendo específicamente un asistente no ganador, un asistente que de una u otra manera se invita, pero no puede alcanzar los rumbos efectivos. Hay que partir de una u otra manera de un análisis bien concienzudo de cuáles son los factores que están favoreciendo una verdadera inclusión y equidad de esta parte del mundo en los escenarios deportivos. Hay que estudiar la presencia de la dimensión lúdico-deportiva masiva y hay que procurar la integración deportiva latinoamericana para centrarnos en el intercambio de errores y aciertos en materia deportiva que nos permitan avanzar con un modelo propio que no nos separe de una dinámica mundial, porque es prácticamente imposible decir que una nación, un país se va a separar de esta dinámica global del deporte, pero sí adecuarnos a la mejor forma de adaptarnos y conseguir los mayores logros para cada una de nuestras naciones. Como actividad, les dejo allí la elaboración de un escrito no mayor a 2 cuartillas, espacio y medio. Lo pueden hacer en computadora o lo pueden hacer escrito, no grafiado, donde se traten de conjugar algunos elementos de la definición de la globalización y establezcan relaciones con la realidad del deporte de rendimiento. Es decir, hacer un informe de dos cuartillas que le permite establecer en qué consiste el proceso de globalización y cómo se relaciona con la realidad actual del deporte de rendimiento. Para ello les voy a dejar el material, que es un artículo que yo escribí en el año 2016 en Espacio Abierto, que es un cuaderno venezolano de sociología llevado adelante por la Universidad del Zulia, que les va a procurar en detalle referir con argumentación teórica todos y cada uno de los elementos que he esbozado brevemente en esta intervención. Luego de la misma, pues tienen una semana para poder entregar la evaluación y ya va a través de nuestro encuentro podemos regular cómo va a ser la entrega de dicha actividad. Espero pasen feliz día y continuamos avanzando con los contenidos de sociología de la actividad física y el deporte.